Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Doctora Yasmín López Martínez, un servidor de ustedes, el doctor Martín Juárez Cadena. Le damos la bienvenida a la edición número 20 de miércoles a las 2 de la tarde con Telemédico Ultrasonido. Un esfuerzo que hemos hecho para poder llevar a todos ustedes actualización académica en relación a ultrasonido. Sí, 20 de julio, la edición 20, y vamos a presentar, y tenemos en esta ocasión a la doctora Dulce María Santiago Martínez, ecografista del Centro Médico ICET del Estado de Tabasco, y Nos va a presentar el el tema de tema de tumor tumor filoides, filoides o tumor filodes. o antes Sí, cistosarcoma sí, filoides. o cistosarcoma filodes, en fin. Ellos Sí, nos van a aclarar sí. toda esta nomenclatura. Y para eso está aquí el doctor Gabriel Juan Mandujano Álvarez, a quien tenemos el honor de tener como invitado, patólogo jefe de patología del Hospital de la Mujer y también en su centro del Sí, Hospital Médica Médica Tabasco. Tabasco. Doctores, bienvenidos, buenas Bienvenidos. tardes. Buenas tardes. Adelante. Los micrófonos son de ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy la doctora Dulce María Santiago. Les agradezco muchísimo la oportunidad para presentar el caso de tumor filodes en Telemédica, la cual, como ya hemos mencionado, es una plataforma muy importante para el desarrollo del ultrasonido. Y bueno, traemos en esta ocasión este caso. Se presenta una mujer de 78 años de edad al Centro Médico de Especialidades ICET y ella ingresa con dificultad para respirar y pérdida del estado de alerta. En su diagnóstico de presunción, los médicos a su ingreso refieren que tiene una probable neumonía y un evento vascular cerebral. La pasan a piso para realizar estudios complementarios y durante su estancia, el personal de enfermería se percata al hacer el aseo de la persona, del paciente, una masa palpable en una de sus mamas. Le informan al médico tratante. El médico, a su vez, palpa la nodulación en la mama y le sugiere un ultrasonido. Aquí tenemos a la paciente clínicamente, la explora los médicos y observamos que la mama derecha con respecto a la mama izquierda no presenta cambios de tamaño ni asimetría una con la otra. También se observa que los pezones no tienen afección en cuanto a hundimientos o retracción en ellos y tampoco hay cambios en la piel, en los tegumentos, como se sugieren cuando tienen alguna afección en algún tipo de cáncer, como son la piel de naranja. Se le realiza el ultrasonido y encontramos que en la mama derecha, por planos y tejidos, encontramos que no hay ninguna alteración evidente al momento del rastreo en la capa premamaria, en la capa mamaria y en la retromamaria. Sin embargo, en comparación con la mama izquierda, observamos que sí hay una imagen tumoral en la capa mamaria, la cual se encuentra de tamaño, pues es bastante grande. Sus bordes están bien delimitados en esta imagen, su ecogenicidad es media y el patrón ecográfico que presenta va a ser nodular con algunas zonas anecoicas que pudieran sugerir enfermedad quística. Igual encontramos septos en su mediastino. Seguimos con el rastreo ecográfico y en una imagen dual compuesta, ya que la imagen, como se observa, es grande, se realiza la toma de sus dimensiones en sus tres ejes antero-posterior, transverso y longitudinal, encontrando un volumen aproximado de 12 centímetros cúbicos de la lesión, y esta lesión se encontraba a medio centímetro de piel, por lo cual pues sí era palpable. Se continúa con el estudio ultrasonográfico y aplicamos Doppler, como es en todas las lesiones que nosotros encontramos en mama. En esta ocasión pusimos el Doppler de poder, encontrando estas imágenes en el interior de la tumoración atípicas. Vemos que esta tumoración se infiltra ecográficamente hacia otros tejidos de la misma mama, no es tan localizada como se mostraba en las primeras imágenes, inclusive hacia el pezón,
y seguimos observando al Doppler estas imágenes de poder, de vasos que persisten ahí de forma atípica. Bueno, tenemos un video en el cual observamos de un inicio el tejido sano de la mama izquierda, y conforme va pasando el video vamos a observar que sí aparece esta imagen tumoral en la capa mamaria. Tenemos otra imagen, otro video en el cual esta imagen tumoral vamos a ver cómo se presenta y se distribuye los vasos al Doppler. Y quiero que noten cómo hay bastante vascularidad en el interior de la lesión. Miren, hacia el pezón, la presencia de vasos atípicos. Bueno, ante estos hallazgos es importante que nosotros como médicos ultrasonografistas demos nuestra conclusión diagnóstica presuntiva en este caso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que el doctor Acevedo nos dijo en una de las pláticas de mama de aquí de Telemédica, en las cuales nos informaba que es muy importante que nosotros señalemos exactamente la localización de la mama, de la lesión en la mama, para que nosotros podamos ayudar a los médicos que van a hacer alguna biopsia o a los demás médicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de la lesión. En esta ocasión vamos a utilizar, según los criterios de Stavros, la zona horaria, que como sabemos y todos lo conocemos con respecto a las manecillas del reloj, va a ser en horario de 12 y así sucesivamente como en reloj. Luego vamos a analizar la localización de la lesión en cuanto a la distancia desde el pezón hacia lo más lejano del pezón, y utilizaríamos la nomenclatura de 1, 2 y 3 en forma de anillo. Y también vamos a referirnos de la localización de la tumoración con respecto a la profundidad desde el pezón hasta el plano muscular. Entonces ahí vamos a anotar una A, que es más cercana al pezón, una B, que es medial en cuanto a profundidad media al pezón, y una C, lo más lejano, lo más profundo desde la distancia hasta el pezón. Entonces tenemos aquí nuestra lesión, la cual se encuentra en la mama izquierda, en el radio de 12 a 2. Esta lesión se encuentra horizontal al transductor en la línea 1 y 2, como vemos aquí, y en el plano de profundidad A y B. Ante estos hallazgos ecográficos y con las imágenes que vimos anteriormente, nosotros le damos a este tipo de lesión un BIRATS ecográfico 4B. Recordando que el BIRATS ecográfico 4 se subclasifica en 3. El A, levemente sospechosa a malignidad; la B, moderadamente sospechosa a malignidad; y C, altamente sospechosa de malignidad. En este momento nosotros pensamos ante los hallazgos que puede ser un tumor filodes por las características ecográficas que mencionamos anteriormente. También le sugerimos al médico que se le realice como prueba complementaria y para correlacionar, y como se debe hacer en los últimos criterios que se han manejado, la correlación de mastografía y ultrasonido, y sugerimos una mastografía, la cual en este tipo de mamas, como observamos, son densas, y pues en este tipo de lesión no es concluyente la lesión porque no se puede valorar en mama densa. Entonces se le da un BIRATS ecográfico 0. Y bueno, para complementar este tema, yo quise invitar al doctor Gabriel Mandujano, que es el patólogo que revisó la muestra de la lesión, y él va a hablar más acerca de la patología que encontramos en esta lesión. Bueno, un gusto estar con ustedes. Doctor Mandujano Álvarez, agradezco al Grupo Telemédica la invitación a esta participación. Recibimos los cilindros tisulares. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de aproximadamente 1 centímetro de longitud por 3 milímetros de diámetro. Esto es muy importante, es material muy delicado de trabajo que en general procesamos de un cilindro por cada cápsula para tener la mayor cantidad de niveles, ya que al igual que hay complejidades en
datos clínicos e imagenológicos, también en patología, esta entidad en particular tiene puntos sustanciales a discutirse en su evaluación histopatológica. Aquí vemos los fragmentos, obviamente aquí ya tiene una gran amplificación. Este es el eje longitudinal de uno de ellos, en los cuales vemos una proliferación bifásica. Bifásica se llama porque está un componente epitelial y el componente estromal, que es el que en particular en este tipo de lesiones está proliferando. Vemos que los conductos tienden a estar más bien colapsados en algunas áreas y pueden tender a formarse ciertas cavitaciones por la proyección de estas proliferaciones estromales. De hecho, cuando este estroma prolifera, hace estas lengüetas o las llamadas fóleas, por las cuales se le dio la denominación de tumor filoides, por las fóleas. Estas que tienen aspecto de hojas de un árbol, y al expandir este estroma, esta fólea, se pueden hacer estas cavitaciones, que son también lo que nos explica por qué tiene zonas cavitadas, tanto en la imagen de ultrasonido como vemos en las piezas quirúrgicas, y también nos explica por qué este tumor fue llamado cistosarcoma, porque hace conformaciones cavitadas o quísticas. Entonces, vemos esta neoplasia bifásica, donde hay una gran densidad celular en este estroma proliferante. Esto es importante porque el diagnóstico diferencial es el fibroadenoma, que es otra neoplasia de componente bifásico, en el cual tiene también un epitelio y un estroma que está proliferando, pero bueno, hay ciertas características que nos van ayudando a discernir entre estas entidades. El componente epitelial en estas se ve benigno. Aquí hay a mayor detalle, se ve el epitelio cúbico, aquí está cada una de las células con sus núcleos homogéneos en su contorno, y el estroma puede ser muy densamente celular o incluso en algunas zonas hialinizado, como vemos aquí. Aquí se ve el contraste, donde hay gran densidad celular, aquí que se ven los puntos de los núcleos, y acá se ven una superficie rosada, que nos refiere que ya aquí hay gran componente de fibrosis y hay pocas células viables en esta imagen. Con esta histología se integró el diagnóstico de un tumor filodes de alto grado. Se realizó una resección, esta es la pieza quirúrgica, en la cual es interesante comentarlo, y esto hablando también con ustedes, gentes de ultrasonido, pues correlaciona con la complejidad de la integración diagnóstica. ¿Por qué? Porque el tumor filodes puede tener, igual que un fibroadenoma, zonas en las cuales está bien delimitado en sus márgenes. Sin embargo, en otras áreas, como vemos aquí, estos bordes se pierden, se vuelven más difuminados, y entonces nos ponen en la dualidad si se trata de una lesión benigna por estas características o ya un componente maligno. Por ello la importancia de su amplio rastreo en las diferentes zonas de estos tipos de lesiones, ya que incluso histológicamente, si vemos una zona de los tumores filodes hasta los malignos, pueden tener unas zonas en las cuales se ve un tumor de bajo grado o un tumor benigno. Por ello incluso es recomendable también las biopsias tipo Trucut, que sean de diferentes zonas, para integrar las diferentes áreas histológicas. Incluso cuando informamos un tumor filodes por Trucut, se hace la puntualización de que estamos evaluando un tumor en 3, 4, 5 fragmentos de 1 centímetro por 3 milímetros, que corresponden a una parte, a la punta del iceberg, de una masa que puede ser de 10, 15, 20 centímetros. El diagnóstico definitivo es cuando tenemos la pieza operatoria completa, y eso nos permite ver un universo amplio en el cual podemos encontrar zonas de necrosis y variable pleomorfismo, con el cual ya en forma integral se le puntualiza el diagnóstico al paciente y sus familiares. Aquí vemos otra área en la cual
Ok, Disculpa, perfecto. disculpa porque se cortó la señal. Bueno, eventualidades que en todo pasa, pero aquí seguimos, amigos, con mucho gusto. Entonces, pleomorfismo celular y nuclear, hay mitosis atípicas, la densidad es muy alta, nucleolos evidentes, y algo bien importante, en la correlación vemos abundantes vasos sanguíneos, incluso extravasación eritrocitaria, características que nos correlacionan bien con las referidas por la imagen de los ultrasonidos. Para nosotros patólogos es muy importante la información clínica y los estudios de imagen. Como ustedes saben, en mama trabajamos con una triada en la cual tiene que haber una correlación, los datos clínicos, los estudios de imagen y los hallazgos histopatológicos. Esto es muy importante, como un ejemplo es cuando vemos microcalcificaciones y nos las refieren por ultrasonido, por la mastografía. Entonces, si en la biopsia se están buscando microcalcificaciones sospechosas, el patólogo las tenemos que informar, porque esto indica que está tomándose la muestra del sitio de sospecha. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nos reportan clínicamente una lesión sospechosa con una axila positiva, una lesión, un BRAF 4B, un 4C, y vemos completamente tejido mamario normal en la biopsia, pues entonces puede ser una indicación de que la biopsia se quedó corta o en un sitio adyacente a la lesión. Esto es muy importante porque tenemos que siempre buscar una correlación, y esto lo tiene que tener claro el paciente y el familiar, porque muchas veces dicen, se van tranquilos y sabemos que, bueno, escuchan benigno en el tejido y ya se van felices, y hay que puntualizarles, esto no correlaciona con los datos clínicos y lo que vimos en la imagen. Así que sabemos que hay lesiones efectivamente benignas que pueden parecer malignas, pero hay que tener la certeza de una correlación clínico y de imagen. Esto es un diálogo permanente, y así desde el punto de vista de integración en patología, así es como me gusta abordar este tipo de casos. Aquí vemos otra imagen donde se ve las zonas más quísticas, ¿sí? Aquí está el estroma expandiendo al tejido proliferante y se forman estas cavitaciones que pueden tener en diferentes áreas el tumor filodes. Bueno, en cuanto a los criterios ecográficos que nosotros podemos tomar en cuenta en el tumor filodes, bueno, en la literatura se menciona que el tamaño va a ser variable, sin embargo se presentan de gran tamaño, de crecimiento es rápido, los contornos en ocasiones son bien delimitados o bilobulados, pero esto también va a depender de la clasificación del filodes que tengamos, porque no es lo mismo un benigno que un borderline, que un maligno. Los ecos internos se mencionan que son homogéneos, con presencia de algunos pequeños quistes en su interior o intramurales. El patrón ecográfico se menciona que va a ser heterogéneo, como en esta imagen que vemos aquí. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta en ultrasonido es que el fibroadenoma y el tumor filodes se parecen mucho en la imagen, se asemejan, igual como lo mencionó el doctor Gabriel, histológicamente también son muy parecidos, por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta para poder hacer nuestro diagnóstico de presunción. Entonces, en este caso se concluye por anatomía patológica y en correlación con la imagen por ultrasonido que este es un tumor filodes maligno, y también se conoce como cistosarcoma filodes. Es interesante el origen de esta neoplasia, sus características y por qué se parece tanto al fibroadenoma. Resulta que el fibroadenoma y el tumor filodes se originan en el mismo sitio, en el estroma de los lobulillos, y entonces por ello es que vemos una proliferación bifásica en ambas entidades, que hay un epitelio en general benigno y está siendo expandido por un estroma proliferante. Sin embargo, el punto más complejo en el discernimiento de su diagnóstico entre estas entidades es sobre todo el tumor filodes benigno en una etapa incipiente y un fibroadenoma, porque pueden ser ambos de baja densidad o
en algunas de las zonas bajas densidades del estroma y el epitelio pues se ve semejante. Esto es sobre todo problemático en las biopsias Trucut cuando son pequeños los fragmentos que vemos de las neoplasias. Ya cuando hay una resección completa, bueno, ya hay un universo histológico más de evaluación que nos permite ser integradores. Siempre es importante en mama pues tratar de dar un margen de seguridad en el tipo de lesiones. Y entonces estos tumores, como decía bien la doctora al inicio de la charla, bueno, estamos habituados a cáncer de mama, hablamos sobre todo de los conductos, el carcinoma canalicular o el carcinoma lobulillar, ¿sí? Que son los neoplasias epiteliales más frecuentes. Sin embargo, este otro grupo de familias de las neoplasias de la glándula mamaria son las que a veces nos crean incertidumbre por sus características, bueno, son distintas. Un tumor filoides maligno puede ser en general de aspecto casi bien delimitado, pero ser una neoplasia maligna, y el comportamiento agresivo es distinto al de una neoplasia epitelial, al del carcinoma clásico. ¿Por qué? El tumor filoides maligno, ese es localmente destructivo, a diferencia del carcinoma, que pueden ser lesiones pequeñas en la mama, pero con una gran actividad metastásica a ganglios linfáticos, diseminación a pulmón, a cerebro, a tejido hepático, pero es diferente el comportamiento agresivo. El tumor filoides es más como un comportamiento de un sarcoma, es decir, crece en la zona, puede infiltrar la pared costal, puede tener zonas de divergencia molecular, puede dar metástasis también a pulmón sobre todo, pero es más localmente agresivo y obviamente morfológicamente por ultrasonido pues es distinto el carcinoma clásico a el tumor filoides, como ya lo comentamos, porque los carcinomas son de los conductos o del epitelio lobulillar, y el filoides y el fibroadenoma se originan en el estroma del lobulillo específicamente. Bueno, vamos a continuar hablando un poco del tumor filoides. También se le conocía anteriormente como el fibroadenoma gigante. Fue descubierto por Johannes Müller en 1838 y se reporta el primer caso en 1931 como un filoides metastásico. La Organización Mundial de la Salud adopta el término de filoides y su subclasificación en 1981. El tumor filoides, como decíamos, se describió así porque proviene del griego y significa similar a una hoja. Aquí pusimos la analogía con un árbol pequeño de arbustos y vemos cómo está el tumor y están la disposición en las folias. Aquí están las hojas que parecen las hojas de ramas de un árbol que hace este crecimiento filoides, y vemos aquí el análogo como hace como una imagen de las hojas de esta neoplasia. Por eso fue descrito como de hojas de un árbol, y esto se debe, como decíamos, como el corazón del centro del tumor es el estroma que está proliferando, crece y hace estas lengüetas o estas hojas, ¿sí? Hace referencia entonces a este patrón análogo a una imagen de crecimiento de ramas y hojas de un árbol. Bueno, la edad de presentación de este tipo de tumor, según los artículos de revisión para presentar este caso, se encontró de 21 a 78 años de edad, con una edad media a los 46 años. Sin embargo, también se ha publicado un caso de una niña que presentó un tumor filoides a los 10 años. Aquí pueden ver la referencia por si quieren revisar el artículo. Y también se ha encontrado en hombres la presencia de tumor filoides con antecedente de ginecomastia. Es importante la clasificación del tumor filoides, como vimos durante toda la plática. Según los criterios de Azzopardi, se va a dividir en benigno, borderline y maligno. Es muy importante tomar en cuenta estos parámetros, es decir, sus márgenes, que estén bien delimitados o que no se encuentren delimitados, el crecimiento, si el tumor que nosotros estamos viendo ha tenido un crecimiento lento o fue rápido, la capacidad que tiene la mitosis en los tumores que tienen alto grado, y la presencia de atipia celular.
Bueno, en cuanto al cuadro clínico, los pacientes, bueno, van a referir una tumoración, un nódulo en mama. En ocasiones se va a presentar doloroso, móvil, liso y con bordes circunscritos. La característica más importante, y vale la pena repetirlo, es el crecimiento rápido del tumor, y no se relaciona en la literatura la retracción del pezón y la fijación a piel en cuanto al tumor, si es de benigno o maligno en su origen patológico. Y como vimos en este caso, así fue. En la paciente, si recordamos, no, el cuadro clínico pues no se relacionaba con la capacidad del tumor de malignidad. Bueno, la localización más frecuente es en la mama derecha, en el cuadrante superior externo. Es muy importante que tomemos en cuenta que las linfadenopatías correlacionadas pues no se encuentran en un porcentaje bajo, y tener en cuenta el antecedente de fibroadenoma. En cuanto al diagnóstico, como el doctor Mandujano también nos estuvo mencionando, la biopsia por aspiración con aguja fina en este tipo de tumores no va a ser recomendable, ya que tiene una tasa de falsos negativos del 40%. En este caso, si vamos a mandar biopsia, se tiene que hacer con aguja gruesa. Un TrueCut es el método de elección, ya que tiene una sensibilidad entre el 95 y 97%. Y en cuanto al estudio transoperatorio, tampoco va a ser recomendable porque como vimos, es una patología de difícil diagnóstico, y en un estudio transoperatorio, que nos puede hablar más el doctor, pues se hace de forma rápida. Entonces es más recomendable mejor la exéresis del tumor, ¿verdad? Así es, de acuerdo. El estudio transoperatorio ya se considera de una utilidad solo en casos seleccionados en la patología mamaria. Sabemos de la complejidad y de la importancia de la estadificación adecuada antes de un procedimiento quirúrgico amplio en la patología mamaria, y ya tenemos muchas herramientas. El TrueCut nos da mucha información, incluso cuando son tumores epiteliales. Es importante, como saben ustedes, que se pueden determinar ahí el tipo histológico, podemos ver el patrón de invasión, podemos ver los marcadores de inmunistoquímica, son factores pronósticos y predictivos, y con ello ya el equipo multidisciplinario puede tomar una decisión quirúrgica. El transoperatorio es solo para casos seleccionados, y específicamente en tumor filoides no es una herramienta. Y sobre todo tomar en cuenta lo que mencionaba el doctor, el TrueCut, lo tenemos que relacionar en la muestra, en lo que el resultado que nos dé el patólogo con la imagen que estamos mandando, porque se puede tomar TrueCut de otra parte de la mama. Es muy importante esa correlación de imagen con patología. Y el TrueCut, recordar también, bien importante, porque muchas veces en nuestras áreas de diagnóstico tenemos frascos con alcohol para las BAF y los frascos con formol. Es bien importante. El TrueCut es un tejido, tenía que ir a formol, porque si lo metemos a alcohol, el tejido se deshidrata y puede perder las características idóneas para el diagnóstico. Como ya decíamos, si per se, por su naturaleza, puede haber moderada a alta complejidad para discernir entre un fibroadenoma o un filoides. Si es un tejido mal conservado porque no haya estado en alcohol, y el mínimo de tiempo en formol, que son 6 horas para que tenga una fijación adecuada, entonces nos puede dar un material deficiente para el diagnóstico. Bueno, en cuanto al tratamiento, si se retira la pieza, es una biopsia excisional, se deben de respetar, debemos de ver los márgenes que tengan márgenes negativos a más o menos 2 centímetros de la pieza. La mastectomía no está indicada en este tipo de tumores como primera elección. Y como ya vimos, como no se presenta frecuentemente las metástasis a ganglios, pues no está recomendada la extirpación de las cadenas ganglionares, a menos que el estudio histopatológico lo sugiera. En cuanto a la radioterapia y quimioterapia, la radioterapia se considera incierta solo para casos seleccionados en tumores mayores de 5 centímetros. Va a disminuir la recurrencia y va a mejorar la supervivencia. Para tumores borderline y malignos se considera igual lo mismo, y la quimioterapia se va
solamente a dar como tratamiento paliativo. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas de... Los borderline o limítrofes son un 20% y los malignos son un 10%, son el porcentaje menor, pero son neoplasias que incluso si se decide una cirugía conservadora, son pacientes que tienen que tener un seguimiento permanente porque puede haber, sobre todo si la resección no fue completa o no incumplió el margen de seguridad, puede haber recurrencias de los tumores filoides en estos pacientes. Por ello es importante el seguimiento permanente, y esto puntualizárselo a los pacientes, porque muchas veces, bueno, ellos piensan, bueno, se me quitó el crecimiento, el nódulo, entonces ya me voy a mi casa tranquilo. Hay un seguimiento permanente. Esto es un foco amarillo que les va a ser útil al paciente para su evaluación periódica. Y bueno, queremos darle las gracias por esta invitación. Espero que preparamos este tema con mucho cariño y quisimos hacer la correlación imagen por ultrasonido con histopatología, porque se nos hace muy importante en hacer énfasis en la correlación clínico patológica sobre todo en imagen del paciente. Muchísimas gracias, doctora Dulce. Telemédico Ultrasonido se siente muy complacido por tenerles aquí. La información que nos hacen favor de traernos es de muy alta calidad, es muy organizada, muy didáctica y nos ha enseñado muchas cosillas. Especialmente algunas de las cosas que tenemos aquí por comentar son con el doctor Gabriel la información tan importante que nos da de poner el punto en la llaga. La relación entre lo que se toma y lo que revisa el patólogo muchas veces está perdida, y hacemos biopsias, tomamos muestras y a veces no tomamos en consideración todo el protocolo que el patólogo tiene que tener. Lo que menciona en relación a que necesariamente tenemos que considerar que aunque un resultado de patología salga benigno, puede ser defecto de toma. Entonces, ¿me podrías ampliar un poquito en relación a esos datos que me parece muy interesante que remarquemos esos puntos? Claro. Como todo en medicina, la correlación es determinante. En la formación específica de patólogo no podemos separarnos, no somos nada más recibir una biopsia y esperar que de una bola de cristal saquemos la información, etcétera. Tenemos que tener una correlación, es fundamental. Y en esto, para el estudio de ultrasonido, es bien importante. A mí me gusta mucho con la gente cuando trabajamos todo este tipo de casos. Cada paciente es importante y cada paciente puede meritar un diálogo directo entre colegas de trabajo. Es decir, a mí me gusta en forma permanente que tenemos un caso complejo, me comunico con ustedes, gente de ultrasonido, qué es lo que tú viste, qué es lo que tú opinas, a mí me parece esto, y si hay una discordancia, pues entonces se toma una decisión de seguimiento en el paciente, porque lo peor es que no se llegue a aprovechar esta oportunidad de diagnóstico en un paciente. El paciente y familiares tenemos que ser claros con ellos. A veces hay casos complejos en los cuales, aunque el muestreo se intente muy bueno, el crecimiento no desprende la cantidad de células suficientes para una integración diagnóstica, y entonces hay que ir por una segunda muestra, y en ocasiones la complejidad de la medicina es así, nos lleva a un tercer muestreo, pero aquí lo importante es poder empatar esta correlación de los datos clínicos, los estudios de imagen, ultrasonido, ampliamente evaluado con ya todos los criterios que la doctora nos hizo énfasis, y la correlación histopatológica. Si tenemos
recordemos siempre, si es una evaluación citológica, esto puede ir con el fijador de spray o alcohol, pero si ya estamos hablando de que es una muestra de tejido, siempre a formol. ¿Por qué? Porque si cruzamos este tipo de medios de transporte puede ser perjudicial para nuestra muestra, y entonces perdemos esta oportunidad de diagnóstico, en lo cual sabemos que muchas veces el paciente puede ser que viva a la vuelta de donde se toma el ultrasonido de la biopsia, o puede ser que viva a 4 o 5 días de distancia, porque a veces vienen de un municipio y se trabaja mucho para que la abuelita se decida que se toma la muestra, y por eso cada muestra, cada paciente es muy importante, y las veces que sea necesario el diálogo entre médicos, porque nuestra finalidad no es un duelo de egos, sino resolver, atender y llegar a un diagnóstico con nuestro paciente, sea un diagnóstico benigno o maligno, llegar a ese diagnóstico para el tratamiento específico que requiera nuestra paciente, que es lo importante en nuestro eje de trabajo. Doctora Dulce, en su presentación surgen cosas interesantes, como la analogía que hacen en el comportamiento anatómico macroscópico con el olivo, ¿no? Cosas tan bonitas como esa, que realmente nos vienen a enriquecer nuestro armamentario diagnóstico desde el punto de vista ultrasonográfico, cómo debemos ver ese tipo de lesiones. La pregunta es realmente, dentro de la correlación ultrasonido y la imagen macroscópica, que prácticamente es lo que nosotros veríamos, ¿qué datos de interés nos pueden resaltar a la hora de que estemos revisando una lesión? Ya se habla de la similitud que hay estructuralmente entre el filoides y el fibroadenoma, pero pudieran haber algunas cosas que ustedes nos pudieran mencionar, tanto desde el punto de vista ultrasonográfico como con la correlación patológica, porque hay algunas lagunas que mencionaste ahí de forma de hoja, pero bueno, vamos a recalcar esto. Adelante. Bueno, en cuanto a los criterios, bueno, aquí tenemos todavía una imagen, los criterios ecográficos que tenemos que tener en cuenta para identificar un tumor filoides es que se asemeja a un fibroadenoma. Podemos pensar al estar haciendo el ultrasonido que estamos viendo un fibroadenoma o un fibroadenoma gigante, porque generalmente son de gran tamaño. Tenemos que tener en cuenta los bordes, si son delimitados o no delimitados. En cuanto a la correlación por histopatología o por la macroscopía, igual se van a ver bordes delimitados o no delimitados. En su interior vamos a ver por ultrasonido el patrón ecográfico heterogéneo, es decir, vamos a ver zonas nodulares y algunas zonas de degeneración quística. Por imagen macroscópica o por histopatología, de igual forma se pueden ver zonas heterogéneas con presencia de zonas nodulares y degeneración quística. Y lo que más importante, lo que yo veo más importante en cuanto a correlación es el utilizar el Doppler. En este caso utilizamos el Doppler de poder y pudimos observar la presencia de vasos atípicos y persistentes en el interior. En la pieza ya la microscopía pudimos correlacionar perfectamente con la pieza histopatológica. Sí, y entonces en la correlación anatomopatológica e histológica, los factores determinantes, como decíamos, uno, cuando vemos que el tumor, para empezar, es de mucha densidad del estroma, la edad de la paciente es importante. El tumor filoides lo vemos más frecuente entre 40 y 60 años. Es cierto, como decía la doctora, hay casos seleccionados y poco frecuentes descritos desde la segunda década de la vida. Por suerte no los vemos con tanta frecuencia en este grupo de pacientes. Pero las características del estroma son los parámetros más importantes para nosotros, porque si estamos viendo ya de primera intención una imagen bifásica, es decir, hay una proliferación con
hendiduras de conductos y el estroma, nos fijamos, bueno, el componente epitelial se ve benigno, pero aquí lo que se ve densamente proliferante es el componente estromal. Vemos si es homogéneo o es solo en algunas zonas. Esto es importante porque algunos fibroadenomas, como los juveniles, que son densamente celulares, pueden tener áreas en las que veamos mucho componente estromal llamativo. Sin embargo, si vemos un análisis global del caso, la edad, y que en otras zonas, bueno, ya no se ve esta densidad, no vemos mitosis, es decir, ya son parámetros que nos favorecen a que es un fibroadenoma. Sin embargo, una zona que es muy densamente celular y que ya está conduciendo a estos cambios que hacen estas fóleas, ¿sí? Y sobre todo si las fóleas o estas lengüetas son muy constantes y vemos que haya la conformación de zonas de aspecto quístico, entonces ya son tumores que sí nos llaman más la atención, y incluso es válido, teniendo la pieza, que regresemos a un muestreo, un mapeo mucho más amplio de diferentes zonas para la integración diagnóstica en estos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de la pieza macroscópicamente, que era la duda, la pregunta del doctor. Vemos que en esta zona los límites de la lesión, de la tumoración, pues están bien circunscritos, pero en la parte donde se observa hacia piel, se observa infiltración. Podemos compararla con esta imagen, en donde observamos ecográficamente que aquí se observan límites bien circunscritos, pero sí notamos cierta infiltración de esta tumoración hacia el resto del tejido sano. Doctora Yasmín López, me siento muy complacido con los doctores aquí. Creo que nos traen muy buena información. Sí, realmente incluso cuando estudiamos el tumor filoides, realmente lo vemos de los efectos sonográficos, las indicaciones, un poquito la patología muy somera. Y bueno, como decía antes, incluso nos encontramos no muy común, es una patología no muy común, pero el detalle de cada una de estas alteraciones, como lo hemos visto en el curso de estos casos, estos detalles, estos son los que nos van a ampliar muchísimo, ¿verdad? El conocimiento, enriquecer. La verdad es que me parece extraordinario que tengamos este aporte tan importante de datos desde el punto de vista patológico, sonográfico, la misma historia, todo eso, la verdad que complementa nuestro acervo, ¿no? De ultrasonido. Bueno, pues vamos a dar las gracias a todos los asistentes. Vamos a agradecer que estuvieron presentes los centros de salud del estado de Tabasco. Tenemos varios miembros que estuvieron presentes también en el chat. Y bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles con la edición 21 con ultrasonido 3D en mama por parte del doctor Bernardo Acevedo Manrique desde Guadalajara. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Gabriel, doctora Dulce, es un placer y un gusto. Y siguen invitados permanentemente. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta el próximo miércoles.